Bueno, buenos días, ¿cómo están? Les damos muy bienvenida a cada uno de ustedes en este día. Estamos tan felices de poder llegar a sus casas nuevamente. Por supuesto, continuamos con esta restricción. Ustedes van a ver que hoy vamos a tener nuevamente la música, la alabanza, que ha estado grabada previamente. No solamente en vivo tenemos esta expresión inicial y luego la predicación, la palabra de Dios que va a ser anunciada, pero de todas las maneras queremos darle muy bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos que están allí, en su casa, compartiendo en familia, y también a cada uno de nuestros amigos que están tal vez en lugares muy distantes de donde estamos nosotros aquí, en la ciudad de Berazategui, en Buenos Aires, la zona sur del Gran Buenos Aires. Pero estamos transmitiendo para todo el alcance que se pueda a cada persona que pueda llegar esta palabra. Antes de orar y antes de poder encomendar esta reunión al Señor, quisiera recordar una expresión, una palabra, que en realidad son dos textos que tienen un consejo y a la vez la respuesta de aquellos que reciben el consejo. Y quisiera que lo tomes esto, porque es una realidad que seguramente todos los días de nuestra vida estamos viviendo. Estamos transitando por esto que pasa, que el profeta Jeremías le estaba marcando a la gente. Es un pasaje que indudablemente está dirigido a un pueblo, en este caso al pueblo de Israel, pero que tiene aplicación en cada una de nuestras vidas. Aquellos que conocemos al Señor, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, como aquellos que todavía no han tenido esta experiencia bendita de poder conocer al Señor en sus corazones. Y esto es lo que dice Jeremías capítulo 6. Dice así: esto dice el Señor: deténganse en el cruce de dos caminos, seguramente, ¿no es cierto? En el cruce. Y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. ¿Quién no podría estar recibiendo el consejo de esta manera? Cuando Dios te está diciendo: parate en tu camino y preguntá y está atento a lo que te van a indicar, y andá por el camino justo, por el camino que te va a traer paz y que te va a traer paz a tu alma. Pero hay una respuesta, y la respuesta está en vos, y la respuesta está en mí. Ellos dijeron, pero respondieron, y bueno, y me voy a quedar ahí. Si vos después lo querés buscar y leer, está en Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Pero el 17 dice: puse centinelas sobre ustedes, que dijeron: estén atentos al sonido de la alarma o de la trompeta o del shofar. Estén atentos. Y ellos también respondieron, pero ellos respondieron. ¿Qué respondieron? Bueno, lo que respondieron no lo voy a leer, pero sí hay una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que dar a la palabra que vamos a recibir en este día. Así que yo te invito en este día a que prestes atención, porque hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Seguidamente vamos a estar alabando a Dios, vamos a ver que
bueno, como decía antes, las alabanzas están siendo grabadas previamente, pero vamos a meternos en ese río de alabanza a Dios y vamos a glorificar su nombre. Y también quiero invitarte a que prestes atención. Prestes atención, como era la palabra esta. Presta atención a lo que Dios quiere decirte en este día. Yo quiero orar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este día, por esto que tú nos has permitido. Te damos gracias por cada una de las personas que están atentas a escuchar tu voz. Y Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oro para que tu Espíritu, el Espíritu Santo, pueda aplicar esta palabra a la necesidad que tiene cada uno. Hay una necesidad que cada uno de nosotros tenemos y queremos oír esa palabra tuya y recibirla en nuestro corazón y responder, tener una actitud que cambie nuestra vida, nuestro entorno, porque eso es lo que produce la palabra. En el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que están pasando por alguna dificultad, por alguna enfermedad, por alguna situación, en medio de una situación global que estamos viviendo. Señor, te pido tu cobertura para aquellos que son tus hijos, para aquellos que las familias de la congregación. Señor, te pido, pero también te pido que tú obres en la vida de aquellos que todavía no tienen y no han tenido esta bendita experiencia de conocerte. Señor, que hoy sea el día que ellos puedan responder y abrir su corazón y entregar su vida a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos decirles que están todas las redes que tenemos, los números de WhatsApp, ahí tenemos un montón de elementos para que te comuniques y que puedas expresar. Ahí también los que están por YouTube pueden poner sus comentarios en el chat. Aún si tenés un motivo de oración, una necesidad, ponelo también. Y podés hacerle like a la transmisión para que podamos tener mucha más visualización y que esto pueda llegar a todos los confines de la tierra. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Redentor, mi Rey, consolador.
Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia, amigos, a todos aquellos que nos están viendo en esta mañana. La palabra de hoy tiene un título y quizás lo vieron, y es Camino al Éxito. Pero quiero advertirte algo, quiero decirte algo. No es un mensaje que aliente tu ego, no es un mensaje que hable de lo que puedes llegar a obtener, de prosperidad, de cosas materiales. No es ese éxito, es algo mucho más profundo. Tenemos un montón de ejemplos que vemos a diario. Si uno busca en internet y pone éxito, lo primero que ve son imágenes de un hombre vestido de traje, una mujer con un traje con el globito que está pensando en sus negocios, en una escalera que sube, escalando esos peldaños para poder ganar quizás algo importante. Pero no es de ese éxito que hablamos, es un éxito aún mayor. Vamos a ver en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8, lo que nos dice Pablo. He luchado por obedecer a Dios en todo, y lo he logrado y he llegado a la meta, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. ¿De qué estará hablando Pablo? Que Pablo hizo todo lo posible, todo lo que pudo hacer para obedecer a Dios. He luchado por obedecer a Dios. Me gusta la otra traducción que dice: he peleado la buena batalla. Y cuando hablamos de lucha, de batallas, tenemos que pensar en qué. ¿Por qué luchamos? Para dejar nuestro propio ser, para seguir a Dios. A veces pensar en cumplir metas, lograr objetivos, nos hace creer que vamos hacia el punto de lograr lo que queremos. Algo personal, nuestro propio éxito. Terminar una carrera, un negocio, comprar algo que anhelamos, que obviamente tiene que ser algo trascendente. Entonces dijimos, ya está, llegamos, logré mi objetivo. Pero realmente muchas veces nos pasa por lo material, Pero cuando tus propósitos son los de Dios, es distinto, porque eso va quedando en un segundo plano. El ejemplo que vemos de Pablo, él sabía cuál era su meta, qué era lo que había logrado, cuál era su objetivo. Se identificaba con esa meta, con esa visión. Pero teniendo en cuenta lo que hacía Pablo antes, ¿sí? Antes quizás sus motivaciones eran personales, porque era su obsesión por perseguir a los cristianos. Pero una vez que lo conoció a Dios, que conoció a Jesús, después su motivación fue por Dios. Su objetivo era otro, su meta era otra, que era llevar a los demás al conocimiento de la palabra de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Jesús. Muchas veces Él explicaba cuál era su propósito, cuál era lo que Él había venido a hacer en esta tierra. Porque Hijo de Dios se volvió hombre para traernos salvación. Pero muchos no lo entendían. A pesar de que no lo entendían, Él lo tenía muy claro cuál era su misión y su fin. Si vemos en Lucas, capítulo 19, versículos 10, Él lo dice, y busqué este solo porque hay muchos más versículos, muchos más capítulos en la Biblia donde habla específicamente de qué es lo que vino a hacer. Pero miren lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros, a cada uno de nosotros. A vos que lo conociste, también te vino a buscar a vos. Porque como siempre decimos, nosotros no somos lo que elegimos a Dios, sino que Él nos elige a nosotros. Y después hay todo un proceso. Esas luchas, esa pelea que tenemos que batallar a diario para reconocerlo y glorificarlo a Él. Este ejemplo de Pablo, este ejemplo de Jesús, que habla de sus convicciones, de lo firme que estaban en lo que ellos creían, en lo que ellos tenían como meta, como propósito. Y
su convicción, su autoridad, en este caso la de Jesús, lo identificaba. Era demostrado que todos, a pesar que aquellos quienes que lo negaban, veían en él alguien, lo veían como alguien con un poder mayor que no se podía explicar, identificado con su Padre, con el Padre Celestial, con Dios. Miren en un ejemplo, no lo vamos a... Se los voy a contar, pero vamos a verlo. En Marcos capítulo 11, versículo 15, es cuando Jesús llega al templo y viendo que estaban los vendedores, los que comerciaban dentro del templo, y no lo hacían de una manera muy correcta, porque lo usaban para lucrar, ¿sí? Con corrupción. Entonces viene Jesús y dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Un Jesús con autoridad. Y todos lo conocían así. Y mire cómo sigue el pasaje, el versículo 18. Dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. A Jesús, pues le temían. Le tenían miedo. Porque era un ser trascendente, era una persona trascendente, donde su identidad estaba firme y marcada, que tenía autoridad del Padre, aunque lo negaban, pero sabían en el fondo de que esa persona les estaba hablando de parte de Dios. Ya que toda la gente se maravillaba con sus enseñanzas. Y ahí podemos ver claramente lo que es la identidad con el Padre. Tanto como Pablo, con la identidad con Dios, con su relación con Jesús. De poder contar lo mismo que hizo Jesús a otras personas para alcanzarla. Se identificó con su meta. Se identificó con esa visión que se puso como objetivo, pero no fue personal, porque se la dio Dios. Ahora, tu identidad, ¿cómo nos identificamos? ¿Cómo te identificás? Esta característica tanto de Pablo como de Jesús, como de sus discípulos, que ahora vamos a ver, lo hacían distintos. Les daba una identidad que venía de parte de Dios y que se veía reflejada. Y nosotros a veces nos ponemos a pensar cómo nos identificamos, si realmente reflejamos. Siempre me acuerdo de las palabras de un pastor que decía, pastor y psicólogo, hoy creo que andan en la tele, que decía siempre, sos lo que pensás que los otros piensan de vos. Sos lo que pensás que los otros piensan de vos. Y quizás esto lo daba siempre en charlas de autoestima, y habla un poco de tu autoestima. Vos te creés lo que vos escuchás de los demás, entonces vos adoptás eso que los demás te dicen, como que esa es tu personalidad, como que así sos vos. Eso habla de la autoestima. Sos lo que pensás que los otros piensan de vos. ¿Y vos te lo creés? Ahora, ¿cómo está tu autoestima espiritual? Tu autoestima espiritual es la que refleja a Dios. Es la que te pone objetivos firmes en un propósito. En el propósito de llevar su palabra, en el propósito de ser de ejemplo, en el propósito de tomar los buenos ejemplos, como vamos a ver en Romanos 6. Los buenos ejemplos. Pablo dice en esta carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 12 y 14, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Le hablo a ustedes, a los que conocemos a Dios, a los que conocen a Dios. Y al que no conoce a Dios, preste atención. Preste atención porque también es para vos esta palabra. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en libertad de la gracia de Dios. Duro, Pablo. Dejen de hacer lo que están haciendo, porque ustedes viven en libertad, no bajo la autoridad del pecado. Entonces queda claro que el Evangelio de la gracia
que predica Pablo no otorga licencia para pecar. No otorga esa licencia para pecar. Habla del pecado como amo, pero de los que no lo conocen. Los que tienen el pecado como amo y Señor es porque no conocieron la gracia de Dios. No la supieron entender y guardar en su corazón. Y esto no crean que los cristianos no pecamos. Cometemos pecados, pero lo hacemos con temor de Dios y quizás lo hacemos inconscientemente, y si lo hacemos deliberadamente, presta atención a lo que decía Pablo. No permitas que el pecado controle la manera en que vives. Y esto que yo decía, que no tenemos licencia para pecar, no tenemos al pecado como amo, y si lo tenemos, ponete a pensarlo mucho, es porque si estamos muertos del pecado es porque vivimos en Cristo. Vivimos en Él. Recuerden que Pablo en el pasaje de Timoteo, yo se los leí al principio, dice, he luchado por obedecer a Dios en todo. Y esa lucha justamente era con el pecado. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿está bueno que un cristiano luche con el pecado? Por lo que dice Pablo, sí. ¿Por qué tiene que luchar contra el pecado? Porque somos vivos en Cristo, estamos vivos en Cristo. Y luchar contra el pecado quiere decir que vos te estás esforzando, que estás peleando la batalla y que la peleaste y que lograste cumplir la meta, que era el propósito que tenía Dios en tu vida. Luchamos por hacer lo correcto. Pablo decía, he luchado por obedecer a Dios. Y al identificarnos con Dios sabemos que luchamos por eso, por hacer lo correcto. Lo que conocimos, la gracia, escuchen bien, no tenemos libre albedrío. Y quizás muchos pensamos que sí, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queremos. Pero en realidad, realmente los que conocimos la gracia no tenemos libre albedrío. Tenemos la opción solamente de elegir, para elegir de hacer lo correcto. De hacer lo correcto. No se confunda, hermano, No nos confundamos, porque el libre albedrío quizás lo tenía Adán y Eva cuando tenían opciones de elegir todo lo que Dios le había dado y decidieron desobedecer a Dios. Pero una vez conocida la gracia de Dios, una vez habiendo entendido el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ese libre albedrío no es así. Los que tienen ese libre albedrío son aquellos que no lo conocen y que todavía tienen tiempo y tienen la oportunidad de conocerlo y hacer lo correcto. Pero nosotros tenemos una sola opción, hacer lo correcto. Jesús les planteó una vez más a sus discípulos, y hablando de esto de identidad, de cómo nos identificamos, Él quería saber cómo lo identificaban ellos a Él, o cómo sus discípulos lo veían. Entonces, Él les preguntó en Marcos 8, si no lo vamos a leer, se los voy a contar. Marcos 8 dijo Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Y recuerdan que ellos habían salido de un pueblo, se fueron, se juntaron y Jesús le plantea esto, como pónganse incómodos, que los voy a poner a prueba. No se los dijo, pero fue como una prueba. ¿Quién dice la gente que sois? En Marcos 8. Y ellos empezaron a contestarle y le empezaron a decir, la gente dice que sos, no sé, no me acuerdo ahora, se me hizo una laguna, pero dicen que sos tal, dicen que sos Juan el Bautista, dicen que sos Elías, dicen que sos este. Y Jesús le dice, bueno, pero ustedes, ¿quién dice que soy? Y ahí, saltó Pedro y dijo, el Mesías. Pero fue como una prueba, fue como un llamado de atención, porque ellos aún en su corazón no estaban seguros de la persona que tenían ahí delante de ellos. No estaban seguros, no se identificaban con Él por completo. Todavía dudaban. Dudaban de lo que hacía y de sus propósitos. Por eso siempre estaban los discípulos y Jesús estaba atrás, como diciéndole, dándole el ejemplo. Porque necesitaba instruirlos, necesitaba enseñarles esa confianza, esa convicción de que ellos tenían que identificarse con Dios. Por eso, cuando nos volvemos
catedráticos en las redes, opinólogos seriales con título para juzgar a todo el mundo cuando estamos en redes sociales, ¿realmente nos identificamos con Dios? ¿Utilizamos las palabras que utilizaría Jesús para poner en orden a una persona que quizás está totalmente perdida? ¿O buscamos confrontarla solamente por el placer de confrontar? De querer demostrar que nosotros tenemos razón. ¿O buscamos la razón de Dios? Eso pasa en la actualidad. En este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena, creo que las redes sociales explotaron. Quizás cuando tenés un tiempo libre buscás, estás metido en redes, viendo, no sé, viendo noticias, viendo lo que sea, pero estás sumergido, y muchas veces me río porque a veces nos pasa en casa que nos ponemos a leer los comentarios de notas que salen, comentarios de cosas que pasan en el país, y nos reímos porque la verdad hay de todo, Pero cuando nos ponemos en esa situación de opinólogos, de hacer, ¿realmente reflejamos lo que es Dios? Hace poquito estaba mirando una página de libros cristianos, y siempre hay alguien que pide un libro, que comenta, y siempre hay alguien, o sea, siempre hay personas, porque son un montón. Hace poco fue por un libro de La Cabaña, que se hizo una película, y hubo un debate, y el muchacho pone, yo solamente pedí el libro. Pero nos creemos con esa autoridad de juzgar y hacer lo que sea sin darnos cuenta que no estamos reflejando a Dios. Un muchacho había pedido el libro nada más. No había pedido que le expliquen si era cristiano, si no era cristiano, si estaba haciendo bien en leer ese libro o no. Entonces a veces tenemos que frenar un poco y decir, ¿estoy reflejando a Dios? ¿O me estoy desviando y yéndome por las ramas y haciendo mi propio argumento? Cuando Jesús le plantea esto a los discípulos, le fue como un llamado de atención. ¿Ustedes saben quién soy yo? Díganmelo, a ver qué es lo que opinan de mí. ¿Quién dicen que soy? El Mesías, dijo Pedro. Y recordemos que después Jesús a Pedro lo trató de Satanás, de hijo de Satanás. Entonces, la seguridad que tenían ellos de Jesús era floja. Quizás no de todos, pero fue como una advertencia. Identifíquense con Dios y van a entender mis palabras. Van a entender, así decía Jesús, todo el tiempo. Eran, busquen a Dios, busquen esa relación, busquen hacer el bien, busquen hacer esto, busquen hacer lo otro, y se van a identificar con el propósito que tenía Dios en sus vidas. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Porque, ¿cómo hacemos visible el reino del Señor? ¿Cómo lo hacemos visible? Reflejando lo que Dios puso en nosotros. Palabra, conocimiento de la palabra. Así lo reflejamos. Por ejemplo, sus discípulos fueron llamados a ser embajadores del reino de Dios. Y vamos a buscar en Mateo 10, ¿sí? Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Parte de este pasaje explica cómo Jesús envía a los 12 discípulos, ¿sí? Los manda a una misión. Y dice, cuando vayan, anuncien este mensaje. Versículo 7. Cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y liberen los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Y acá vemos que Jesús les dio una misión, ya con entendimiento, ya sus discípulos habiendo aprendido muchas cosas de parte de Jesús, teniendo claro cuál era el propósito, les dijo, vayan y anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios, el reino de los cielos se acerca, dice en otra versión. Ahora, si por fe te convertiste en un seguidor del Señor Jesús, también sos su embajador. Ten en cuenta eso. O sea que si sos su embajador, dale el ejemplo adecuado a la persona
de que vos estás reflejando los propósitos de Dios en tu vida. Y esto muestra, estos versículos muestran lo que Él te pide que hagamos. Entonces, es así. En primer lugar, si amás al Señor, invitas a otros al reino. Y yo esto creo que lo dije tantas veces, que siempre veo que la persona que conoce al Señor y que es nuevita en el camino del Señor, enseguida quiere contarles a todos los demás lo que pasó en su vida y acerca a otros a Cristo. Y aunque muchas veces pasa como los discípulos, no lo entienden, no entienden la transformación, lo ven distinto, pero buscan con ansias explicarle a otros que Él ha sido salvado, ¿sí? Que fue perdonado de todos sus pecados y que va a vivir una vida recta en Dios, caminando hacia ese éxito dentro de los propósitos de Dios. Entonces, si vivimos por fe, te convertiste en un seguidor de Jesús, sos también un embajador, sos su embajador. Todos los discípulos compartían ese deseo, el llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, ese mensaje de parte de Dios. Y que otras personas también puedan entrar al reino. Ese era el deseo de los discípulos en ese momento cuando Jesús los envía. Y recordemos que ellos empezaron a hacer prodigios y milagros por donde quieran que iban, y no estaba Jesús presente con ellos ahí, como los mandó, les dijo, vayan ustedes y háganlo. Anhelamos esto porque experimentamos por nosotros mismos lo que Dios hizo en nuestra vida, lo bueno que es vivir en Cristo, como lo experimentó Pablo y lo ponía como ejemplo al principio. Él también pudo experimentar eso, y por eso cada día luchaba la buena batalla contra sí mismo, contra el pecado, contra las cosas que no eran de Dios, para poder cumplir su meta, su objetivo, que era llevar a otros a alcanzar esa meta. Algo personal, muchas veces no declaramos el nombre de Jesús, no declaramos a Dios hasta que alguien nos pregunta. Y a mí me pasaba, cuando era más joven, que si alguien me decía, vos sos cristiano, ¿no? Mi respuesta siempre era, sí, voy a una iglesia. Me habían preguntado, vos sos cristiano, ¿no? Y yo les decía, sí, voy a una iglesia. Como que eso me hacía cristiano ir a una iglesia. Como que llevaron camisetas con leyendas de Jesús o cosas así, me hacía más cristiano. Como que decía, no, yo no escucho música que no sea de cristiana, porque le ponemos el catálogo de música cristiana. Les voy a decir, hay una verdad muy grande. No existe la música cristiana. La música es el arte de combinar sonidos. Lo que sí existe música con valores y con un sentido totalmente distinto a la música que nos ofrece este mundo, que nos lleva a alabar y a glorificar a Dios. Pero el término música cristiana lo inventamos nosotros. Es música que glorifica a Dios, música que nos llena el alma para alabarlo y glorificarlo a Él. Y después hay música con contenido que tiene valores, pero no lleva a ninguna parte. Pero muchas veces me pasaba eso, me preguntaban, vos sos cristiano, ¿no? Porque veían algo distinto, no siempre. O cuando me mandaban una macana en algún lado, me decían, vos sos cristiano, ¿no? Sí, yo voy a una iglesia. Era como que era mi muletilla. Y eso no me hacía cristiano ir a una iglesia, porque podés estar en una iglesia 10 años y no servir para nada. Salís y sos otra persona. Entonces, esta palabra que te lleva a identificarte con Dios, identificarte con el Padre, identificarte con Jesús, como tuvieron que aprender sus discípulos, como el ejemplo que daba Pablo, y hasta el mismo Jesús, de quién era Él realmente y si todos se identificaban con Él, si reflejaban sus actitudes como las reflejaba Jesús, solamente con la autoridad que manda Dios, que manda el Padre. Era porque quizás yo no me sentía identificado con Él todavía y todavía dudaba de lo que era. Y ni hablar cuando nos ponemos denominaciones o cortes. Vos sos corte, no sé, pentecostal, hermano libre. Eso es peor todavía. Porque no nos estamos identificando con Dios, nos estamos identificando con un bloque sectorizado que piensa de una determinada manera u otra,
Y hasta eso nos condicionamos. Y hasta en eso nos condicionamos. Cuando realmente nuestro corte tiene que ser el corte de Dios, por decirlo así. Nos tenemos que identificar con Él, no con una denominación, no con las características, si me pongo esto, me pongo lo otro, soy más cristiano o menos cristiano. Es identificarnos en nuestros actos, en nuestra forma de ser, en, como decía Pablo, en luchar esa buena batalla. No lleven nada, les dijo. No lleven nada, les dijo Jesús ahí en Mateo. Del 9 en adelante les dice algo así como: y no lleven dinero ni provisiones para el camino, tampoco lleven bastón ni otro par de zapatos ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Bueno, los mandó que se despojen de todo lo que ellos tenían siempre cargando, para que ellos vayan pensando en cuál era el propósito que Él les daba para hacer. Y después lo vimos comprobado de que ellos hicieron prodigios, hicieron milagros, hicieron cosas que ni ellos entendían, pero ahí, una vez que ellos se despojaron de todas sus cosas, de todas las cosas materiales que tenían en la cabeza, ahí entendieron cuál era el propósito de Jesús. Y al enviar a estos 12, los mandó como embajadores, como decíamos hoy. Dependían de Dios y de sus planes. No de sus planes como discípulos, sino de sus planes, los planes de Dios. Y con esto no es para hacer una doctrina de la austeridad y de vivir del Dios proveerá, porque muchas veces hasta confundimos eso y hacemos doctrina de las cosas que leemos literalmente en la Biblia, y no es así. Vos podés tener tus cosas, podés administrarlas porque Dios te las da para que vos las administres, pero eso no quiere decir que te despojes de todo y de repente te vayas y pensar que vivir de la gente que te va a acompañar. Pasa. El trabajo misionero es muy duro. Si alguna vez tuvieron oportunidad de ir a un lugar a servir, van a entender que siempre está la gente dispuesta a ayudarte y a acompañarte. Que te van a dar el alimento, te van a dar un lugar para que duermas, pero no es pensar que yo voy porque me mantienen ellos, no. Es porque vos vas con un propósito y a cumplir ese propósito. Entonces, cuando Jesús manda a estos 12 discípulos, le dijo: no lleven nada porque en donde vayan ustedes van a estar bien. Pero lo que necesito que ustedes hagan es que lleven este mensaje, que el reino del Señor está cerca. Entonces, ellos tenían que depender de Dios. Y tenían que esforzarse para cumplirlo. Tenían que esforzarse para cumplir el propósito utilizando los recursos que sean necesarios, esperando la guía de Dios en cada momento y haciendo lo que tenían que hacer, llevar su mensaje. Tenían que esforzarse. Esfuerzo. Hice una definición que no la vas a encontrar en el diccionario. Esfuerzo es lo contrario a buscar hacer lo que nos queda cómodo a nosotros. Y muchas veces nos pasa que estamos en el lugar donde estamos cómodos, donde nos sentimos bien, donde sabemos que tenemos todo alrededor, estamos cubiertos, pero estamos cubiertos de nuestras cosas materiales, de lo que nosotros necesitamos, cuando realmente la cobertura la da Dios. Vamos a ver en Mateo 7. Y este es el punto principal del mensaje. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Son pocos los que la encuentran. En una versión de Lucas dice, me gusta esto como lo expresa, con más énfasis, Lucas 13, 24, a causa de la palabra que tuvieron que hacer los discípulos. Lucas 13, 24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, les contestó. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Si nosotros no entendemos que tenemos que despojarnos de nuestras cosas materiales en nuestra mente,
de las preocupaciones y dejar todo en manos de Dios para cumplir su propósito, para identificarnos con Él, para ser como Él. Y como decía Pablo, dejar el pecado. Si no entendemos todo eso, nos va a costar un montón entrar por esa puerta estrecha. Esa puerta estrecha, ese camino angosto, es el que hablaba Pablo cuando decía, he peleado la buena batalla. En la otra versión yo les había dicho que decía, he luchado por obedecer a Dios en todo. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a Dios? ¿Cuánto nos cuesta obedecer a Dios? Identificarnos con Él, reflejar su gloria. Y ahora es el momento de saber en qué lado de la brecha estamos, o si estamos en el medio de la brecha, ahí en el pozo, hundidos. ¿Querés identificarte con Dios? ¿Querés acercarte a Él realmente? ¿Querés reflejar lo que Él es? ¿Estás dispuesto a pelear la batalla? ¿A enfrentar tus miedos, a enfrentar tus pecados? ¿A dejarlos de lado para cumplir un propósito? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es difícil la batalla, es difícil ir por el camino angosto, lo dice la palabra, pero es el que lleva la vida, es el que lleva al éxito. A ese éxito, el llegar y recibir la corona de parte de Dios, no a un éxito material, a un éxito personal, sino llegar a ser como Él, pero habiendo hecho lo que Él mandó, llevar su palabra, llevar su mensaje, acercarles a otros, ser embajadores de Él. ¿Querés identificarte con ese que te saca del agujero, que te saca del hoyo? El que te enseña para cambiar esas cosas malas que hacemos, el que hace nueva tu vida, el mismo que te levanta y te pone a andar con un propósito. No esperes un llamado profético, un llamado, una unción divina para empezar a hacer las cosas. Ya Jesús lo explicó, vayan, háganlo, no lleven nada. Dios les va a dar todo lo que necesitan. Reflejen y den este mensaje. Fue específico. No los mandó de otra manera. Si bien después envió al Espíritu Santo para consolar, envió al Consolador, envió para consolarlos, para acompañarlos, para guiarlos, porque Él ya no estaba presente, Él ya estaba con su Padre, luego que resucitó, pero era necesario ese paso para que ellos lo pudieran vivir plenamente y reflejar realmente su gloria. A veces nos pasa eso, que estamos esperando, quiero, Señor, que me des ese llamado para empezar a hacer algo. Y podemos pasar años sin hacer nada. Podemos pasar años escuchando que alguien nos habló de Dios y no haberlo aceptado porque no quisimos entender o no quisimos dejar algo que nos tenía esclavizado. Y este es el camino, pero tiene un precio. Es dejar todo lo que no es de Dios. Si estás en tu casa y todavía estás esperando un llamado de parte de Dios, si conociste la gracia de Dios, deja lo que te está trabando y servile. Y si no lo conoces, te invito a que lo puedas hacer. Y te invito a transitar por este camino que quizás no siempre es fácil, porque te van a decir, sí, vas a tener esto, vas a tener lo otro, pero realmente no es fácil el camino, porque tenés que dejar muchas cosas tuyas para dejar que Él obre en tu vida. Y te voy a invitar a que hagas esta oración, que puedas hacerla en tu casa. Es personal, totalmente personal. Que nadie te diga cómo tenés que cerrar los ojos, todo eso no, porque eso es secundario, sino que abras tu corazón, ¿sí? Que abras tu mente a Jesús, que puedas sacar todo ese pecado que te esclaviza. Y hacemos así: Señor Jesús, te doy gracias en este tiempo, porque pude escuchar tu palabra, porque pude guardarla y atesorarla en mi corazón, pero quiero ponerla en práctica. Quiero ser un embajador tuyo, quiero conocerte,
quiero que entres en mi vida, quiero que me perdones por los pecados que he cometido, quiero que me limpies, quiero ser un hijo tuyo, Señor Jesús, una hija tuya. Quiero que me ayudes a cambiar mi vida, a dejar de hacer lo que no te gusta, para llevarte dentro mío como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, te pido que me levantes, que si estoy mal, que me quites esos temores. Y te pido, Señor, que hagas algo nuevo, que renueves mi corazón, que renueves mi mente, que renueves mi espíritu para tu gloria. Señor Jesús, te damos gracias por aquellos que están mirando en esta mañana, por aquellos que están viendo y están escuchando esta palabra, Señor, que es tuya, Padre, que es tu palabra como aliento para aquellos que te conocen y como un respaldo para aquellos que quieren conocerte. Te damos gracias, Señor, porque tu mensaje es claro, Señor, y lo vimos en tu Hijo, Señor Jesús. Lo vimos en tu Hijo, que Él solamente lo que hacía era enseñar lo que era tu propósito, papá, que era dar el mensaje de la salvación. Y así tuvimos un montón de ejemplos más y podemos ver hasta el día de hoy ejemplos de personas que se han dedicado y han dedicado su vida a llevar tu palabra, a buscar que otros se salven y que tengan la vida eterna. Te doy gracias, Señor Jesús, y te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te honramos en cada momento de nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, si le pediste al Señor Jesús que entre en tu vida, que limpie tus pecados, comunícate. Hoy pasamos los números, vamos a poder pasarlo. Busca quizás ayuda en alguien que conozca del Señor y que te pueda orientar. Y si conoces al Señor y todavía estás sentado y estás pensando qué hacer, busca a alguien que te aconseje y que te ayude a levantarte y a servir a Dios. Vamos a terminar alabando a Dios, glorificándolo, ¿sí? A través de una alabanza. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo y no te olvides de algo fundamental, búscalo a Dios. El camino, la puerta estrecha, es difícil de transitar, pero te puedo asegurar que lleva a la vida. Lleva a la vida. Vamos a alabar a Dios. De mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres los